Estoy en línea con el contador Raúl Oloco, ex secretario de Energía de la Nación, y lo he convocado para ver si podemos hablar de Vaca Muerta, porque sería una de nuestras principales reservas junto con el campo. Hola Raúl, un abrazo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, Raúl, contanos un poco lo que es hoy Vaca Muerta, porque escucho decir que está en franca recuperación y por otro lado escucho decir que es un panorama bastante complejo. Yo diría que hoy Vaca Muerta está más muerta que viva, para desgracia de los argentinos. Si usted me permite una sola consideración, Vaca Muerta empezó en realidad hace 8 años, no más, y fue descubierta en el año 1931 por una empresa que se llama Standard Oil of California, ¿sí? Y fue posible que se explotara a partir de hace 8 años atrás por la técnica del fracking de Estados Unidos. Esto es para los zurdos culposos que viven en Puerto Madero y que quieren por todos los medios estatizar a alguna empresa, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Hay cosas que la historia no puede borrar por más que se reescriba o por más que quieran escribirlo de nuevo, ¿no? Entonces algo muy nuevo, muy incipiente, para que la gente tenga una idea de la magnitud, son 35.000 kilómetros cuadrados, abarca la provincia de Río Negro, básicamente de Neuquén, La Pampa y Mendoza. El área de explotación en estos momentos no supera el 5% de los 35.000 kilómetros cuadrados. O sea que es algo que recién comienza y que requiere inversiones del orden de los 10.000 millones de dólares, que si no lo pone el Estado, lo tiene que poner alguien que venga de afuera a invertir y, por supuesto, a dejar lo que corresponde en Argentina y llevarse lo que les corresponde. Esto es para estos zurdos culposos, vuelvo a insistir, que viven en Puerto Madero, pero quieren estatizar algo, la energía, la minería, Vicentín o algo, ¿no? Esta es la realidad de Vaca Muerta, que hoy, independientemente de que no hay un solo peso de inversión a partir del año pasado por las circunstancias económicas de Argentina, eh, eh, recién comienza. Esto es lo que tenemos que tener claro todo. No es un proyecto que está totalmente realizado y necesita que alguien extraiga las reservas que tiene Argentina en ese lugar. Qué bueno, acabás de decir 10.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿por año o en total? No, por Por año, o año. sea, De sí, sí. acuerdo. El gobierno no tiene un peso partido por la mitad y precisamente esa es la razón del crecimiento del déficit fiscal, están emitiendo dinero. El ministro Martínez acaba de anunciar la puesta en marcha de nuevos equipos para Vaca Muerta, es decir, como si fuera que el Estado, visto que los privados se han retirado un poco, el Estado está dispuesto a financiar. ¿De dónde va a sacar la plata, me pregunto? No sé qué opinión tenés del ministro Martínez, yo ni lo conozco, la primera vez que lo escucho nombrar. ¿Qué hay de todo eso? No, debe tener olor a petróleo y gas porque es de Neuquén, o sea, no es un experto en el tema. Y perdone digamos, lo tenga que corregir. No está designado todavía. O sea, simplemente lo único que ha hecho el Estado Nacional es transferir del Ministerio de Culfa al de Martín Guzmán la Secretaría de Energía. Pero Martínez todavía no asumió. O sea que nadie sabe qué es lo que va a pasar todavía con Vaca Muerta. No se olvide usted de que el presidente Fernández nombró a un secretario de Energía que estuvo 9 meses, lo único que cobrando el sueldo, un señor Lanciani, no sé si alguien lo habrá sentido nombrar,
porque no hizo absolutamente nada. Por eso le dije de entrada que acá, con el tema de Vaca Muerta y la energía en general, hay un problema político muy serio. O sea, Fernández como presidente designa o por lo menos anuncia a un secretario de Energía, pero la señora ya copó todas las áreas periféricas del sector de energía. Por ejemplo, entre ellas, la presidencia de CAMESA, que es la administradora del Sistema Energético o de Energía Eléctrica Nacional. ¿Y sabe cuál fue la primera medida de un señor Kipper? Echar a una empleada por haber sido secretaria de Javier Iguacel en Vialidad Nacional, que ahí se inició el famoso tema de Lázaro Báez de la Ruta del Sur. Designó aparte a un señor Bernal en Energas, que es el que teóricamente debe fiscalizar el tema del gas, pero no fijar política, y a otro señor Basualdo en el área de energía eléctrica. Estos señores se han ocupado sistemáticamente en los últimos tiempos en socavar las decisiones que tomaba Culfa. O sea que hay un problema político muy serio. Los zurdos, porque vamos a hablar en esos términos, los zurdos que están en el sector se contradicen entre ellos. Pareciera que algunos son más zurdos que otros, esta es la diferencia, ¿no? Una de las primeras declaraciones de este señor Martínez, que teóricamente va a ser el secretario de Energía de este gobierno, fue decirle a Bernal que él no podía fijar la política energética y sí te iba a controlar. O sea, para que usted se dé una idea de la magnitud del problema, para que Vaca Muerta de alguna vez salga de la crisis que obviamente, o sea, la pandemia la ha sometido, pero más que la pandemia, porque el mundo se está recuperando del tema del coronavirus, creo que es las propias peleas que hay en el sector político, ¿no? Claro. Dos conceptos para conocer tu opinión. Por un lado, Martínez acaba de hacer declaraciones diciendo, poniéndose cubierto, pienso yo, no sé, ¿no? Que él privilegia la salud de los trabajadores de Vaca Muerta por encima de la rentabilidad que pueda llegar a dar y todo eso. Y el segundo concepto que quiero también decirte es que por la forma en que vos estás describiendo el proceso de Vaca Muerta, es decir, que Vaca Muerta se está muriendo por un proceso y problema ideológico, es decir, la gente con pensamiento de socialismo del siglo XXI, que es tan desconcertante, está influyendo cada vez más en Vaca Muerta. No tengo absolutamente ninguna duda. Por eso es que hace 9 meses que no se invierte, nadie pone plata en Vaca Muerta. La producción básicamente de gas, que es lo más importante de Vaca Muerta, para que todos tengamos claro en ese sentido qué significan en proporciones. Vaca Muerta es el 80% gas y el 20% de petróleo. Lo único que sigue en estos momentos funcionando es el petróleo, porque tiene la posibilidad de exportarse, porque los precios a nivel internacional se están recuperando, pero el gas está cayendo estrepitosamente, y tan es así que todo el sector considera que el año que viene vamos a tener que exportar cada vez mayor cantidad de gas en barcos. ¿Se acuerdan de los famosos barcos que algunos se perdieron en el camino? Porque está disminuyendo la producción de gas aún para lo que es el sector domiciliario, ¿no? O sea, todas las cifras indican de que Vaca Muerta está más cerca de la muerte que de otra cosa, ¿no? Ahora, fíjate vos cómo son las cosas, Raúl.
porque Saesa, esta empresa que está operando creo que en Vaca Muerta, acaba de comprar una empresa en Brasil para operar con el gas de Vaca Muerta. ¿Cómo hay semejante contradicción? Eh, no hay una contradicción. Saesa no está en Vaca Muerta. Saesa está en lo que son las energías renovables. Y este tema de la empresa que compró Saesa tiene su historia. En la época del kirchnerismo puro, o sea, antes del 2015, esas instalaciones se habían realizado, YPF se había comprometido a suministrar gas a la central, no lo hizo, por el cual enfrentó un juicio muy grande, creo que 700 millones de dólares, que en algún momento, si no lo pagó, lo tiene que pagar por no suministrar gas. O sea que son instalaciones que se hicieron y nunca Argentina cumplió su compromiso de exportar gas a Brasil. Tiene su razón de ser si alguna vez en el futuro el gas de Vaca Muerta llega sobre todo a la zona del litoral, San Nicolás, donde están las grandes acerías de Argentina, y ahí pasar a Brasil. Porque para que usted se dé una idea de la magnitud del gas que tenemos en Vaca Muerta, sí lo sacamos, hay que sacarlo primero. Tenemos para 400 años de consumo interno de nuestro país. Entonces, tranquilamente podemos exportarlo, no solamente a Brasil, a Chile, sino al resto del mundo. ¿Qué piensa esta gente? Esta gente es importante saber qué es lo que cree. Ellos creen, en este caso Bernal, que Martínez le tuvo que decir que se limite a sus funciones, estamos hablando de funcionarios del mismo gobierno. Él dice que si aumenta la demanda, la gente va a producir lo mismo. Y no es así. La gente va a producir en tanto y en cuanto tenga alguna rentabilidad, crea en un horizonte donde no se le va a confiscar su producción o sus utilidades. Y otra de las maneras que piensan que van a financiar la expansión de Vaca Muerta es básicamente a través del impuesto a los ricos. Casi 75 mil millones de ese impuesto a los ricos van a financiar la expansión de YPF, según ellos, en Vaca Muerta, y ahí lo que falta invertir y demás. Ahora, imagínese usted a Paolo Roca, a Bulgeroni, o sea, a todos los grandes jugadores argentinos, no extranjeros del sector, invirtiendo lo que paguen de impuestos en su propio competidor, que teóricamente es YPF. Es una cosa de loco. Aparte que los argentinos vamos a poner plata del Estado para beneficiar a una empresa YPF cuyo 49% del capital accionario está en manos de extranjeros. O sea, se imagina la alegría que tienen esos tipos que no, sin poner un mango se van a beneficiar con esta cosa. Es una cosa de loco, la verdad que no entiendo. Yo no sé, no me supera mi capacidad de entendimiento. No sé, la mía también, Raúl. Realmente es. Además, estaba pensando, te escuchaba con atención, y hoy en el mundo post pandemia se supone que se van a habilitar montones, cientos de nichos en todo el mundo para ir a invertir y empezar a levantar otra vez las empresas y todo eso. Argentina tiene condiciones deplorables para una posible inversión, porque acá con las leyes sindicales que tenemos, de protección sindical que hay, un inversor dice, no, me voy a otro lado donde tengo mejores condiciones. Además, la presión fiscal que tiene Argentina sobre los industriales es tremenda, tampoco les conviene. ¿Por qué van a venir acá? No, en ese sentido, no se olvide que estamos hablando de grandes timberos, permítame la expresión, como son, claro, son grandes timberos, o sea, las empresas del sector,
no se olvide que entierran millones y millones de dólares en cañería y a veces no obtienen los resultados, ¿no? Creo que Vaca Muerta es una excelente oportunidad por la concentración o el grado de concentración de la producción. Yo creo que básicamente lo que tienen que tener es reglas claras. ¿Sabe cuál sería la mejor medida que podía producir Argentina? El Congreso, tanto senadores como diputados, en sesión personal, no virtual, declararan que las inversiones en Argentina son intangibles para los próximos 15 años. O sea, bueno. y no necesita más nada, porque después las reglas de juego están claras. O sea, los empleados tendrán que ver qué les conviene, si trabajar y cobrar el sueldo a fin de mes o no cobrar, o cada vez más chica la torta para los sindicatos. No son estúpidos, ninguno en estos grandes emprendimientos son pavos. Está bien. Bueno, ahí me avisó Control Pancho Luján que se nos recontra terminó el bloque, así que te agradezco mucho tu participación en el programa, te mando un gran abrazo y será hasta el próximo encuentro. Gracias a usted y a toda la audiencia. Buenas noches.